Buenos días. La devocional que vamos a tener hoy es un poco diferente. Nos hemos enfocado en los llamados del Señor Jesucristo, pero quiero hacer un cambio. Primeramente porque lo que quiero hacer es ayudarlos a ser personas sabias, personas que toman decisiones prácticas, pero con mucha sabiduría. Esa es la tensión que yo tengo cuando estoy predicando los mensajes que estoy dando los domingos sobre la pandemia. En primer lugar, quiero que le den un sentido a lo que está pasando en una manera que no te asustes, que no tengas miedos, pero entiendan quién es Dios en tu vida y cómo debes de interpretar la situación en la cual estamos viviendo y cómo vivirla de tal manera que no te esté hundiendo en depresión, angustia y miedo. Entonces, pero tampoco mi inquietud es que tampoco sea tan positivo que comienzas a tomar decisiones que no son sabias. Sí estamos viviendo en una pandemia y tenemos que tomar decisiones sabias, tenemos que cuidarnos y someternos a las autoridades y hacerles caso y protegernos unos a los otros para que nadie se enferme. Entonces se me vino a la mente enseñar cómo ser una persona prudente y sabio. Ahora, vamos a leer en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Proverbios 1, versículo 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Y a los jóvenes, que para mí es una de las más grandes cargas que tengo, a los jóvenes inteligencia y cordura. Cordura básicamente en hebreo quiere ver con siendo una persona discreto. Y le falta mucha discreción a los jóvenes, pero eso es lo que la sabiduría da al joven. Oír al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, bendiga tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, lo que yo voy a estar enseñando es en el libro de los Proverbios. Proverbios, sabiduría en hebreo es chokma, el arte de vivir bien. Entonces, le doy gracias a Dios que en la palabra de Dios hay un grupo, un conjunto de literatura que habla de cómo vivir una vida práctica, que te da éxito, que te da una vida bien, te da una vida plena. Y eso es lo que quiero enseñar, para entrenar tu mente de cómo comenzar a llegar a la vida y darle sentido a la vida, pero por el camino. Yo lo llamo el tercer camino, el camino de sabiduría. No es ley, no es profeta, pero es chokma, sabiduría. Entonces, en este proverbio dice, el principio de sabiduría es el temor de Dios. Y esto no es un miedo que tenemos, una fobia de Dios. El temor de Dios es una reverencia que tenemos para Él, una reverencia de aprecio y de deseo de bendecirlo. Entonces, cuando una persona llega, esa es la puerta a la sabiduría, querer honrar al Señor. Ahí es cuando viene sabiduría, comenzando, esa es la base. Pero lo que más quiero enfocarme es la prudencia. Lo dice aquí en versículos 2 y 3. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, versículo 3. Una de las cosas que he observado, tengo más de 42 años de ser cristiano y estar en el ministerio más de 40 años, es la falta de prudencia en el pueblo de Dios. Y prudencia viene de la palabra hebreo haskel, que es la capacidad de evaluar las situaciones de la vida y tomar decisiones adecuadas. Entonces es saber cómo comportarse en esta vida en una manera adecuada. Entonces yo quiero enseñar prudencia. Personas hablan mucho, toman acciones impulsivamente y les destruye. Entonces yo quiero enseñar cómo ser prudentes. Entonces vengan conmigo esta semana, todos los días vamos a estar hablando de la sabiduría de Dios y la prudencia del Señor. Tengan un lindo día.